quimeras mitológicas y también biológicas. Una quimera mitológica sale muchísimo, además muchas figuras, muchas esculturas, cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente. Pero en bioquímica y en biología, una quimera es un ser vivo que presenta células de dos individuos distintos. Estas se llevan desarrollando en investigación desde hace mucho tiempo. Empezaron por las quimeras intraespecie, es decir, se mezclaban células de dos individuos de la misma especie. ¿Cómo se hacía? Pues con un blastocisto, es decir, un embrión de 5 o 6 días, que se colonizaba con células pluripotentes de otro individuo. Normalmente se hacía con ratones y se utilizaba un ratón albino y otro con un pelaje distinto para luego ver claramente dónde estaban las células colonizadoras, las partes del cuerpo que venían de las células colonizadoras. Y así se desarrolló mucho, por ejemplo, las técnicas de knockout o de apagado de genes, es decir, fue una investigación muy importante. Un salto posterior fue empezar a hacer quimeras interespecie. Empezó por especies que se parecieran mucho, como los ratones y las ratas, y así se empezaron a conseguir animales que tenían la mayor parte de sus células y el aspecto de un ratón, por ejemplo, pero con algunas partes donde había células de rata. En particular, un estudio muy interesante se hizo con unos ratones en los que se había silenciado un gen que es el responsable de que se produzca la formación del páncreas. Esos ratones morían nada más nacer porque no tenían páncreas, pero cuando se colonizó su blastocisto con células de rata, resultó que los ratones nacían con un páncreas de rata, un páncreas de células de rata. Era un ratón que podía vivir de esa manera. Y así llegó el momento de dar ese gran salto bioéticamente muy discutible de colonizar blastocistos de animales con células humanas. Y se empezó a hacer. La, entre comillas, excusa fue decir que se podría llegar a desarrollar órganos humanos en, por ejemplo, cerdos y así disponerlos para el trasplante, lo cual es bastante discutible porque el tiempo que se necesita para que el cerdo crezca, desarrolle el órgano, probablemente sea demasiado para la persona que está esperando ese órgano para un trasplante. Pero es que además, aunque las células de ese órgano que viene de la quimera sean mayoritariamente humanas, siempre van a estar imbricadas con células del otro animal, del cerdo en este caso, que también se intentó, y por lo tanto van a producir un rechazo muy importante en el caso de ser trasplantadas. Así que no parece que haya una razón, digamos, práctica para justificar esto. Pero el caso es que se ha hecho, se empezó con cerdos precisamente, se consiguió que en los cerdos se desarrollaran células humanas en cantidades pequeñas, pero ahí estaban. Y el último y más, digamos, más inquietante estudio es dirigido por Serhiu Pasca en Estados Unidos, que ha introducido células neuronales humanas en el cerebro de ratones, es decir, ha colonizado un blastocisto de ratón con neuronas o células pluripotentes humanas procedentes de organoides cerebrales. Y eso, cuando el ratón ha nacido, resulta pues que hay unas neuronas de origen humano que están en su cerebro y que además se ha visto que son funcionales, es decir, algunos estímulos que se hacen al ratón son las neuronas humanas las que responden a ese estímulo. Imagínense a dónde nos lleva esto si echamos un poco para adelante nuestra imaginación, ¿no? ¿Qué ocurriría si ese ratón empezara a tener un número de células neuronales en su cerebro bastante grande, de un 5, de un 10, de un 20%, y si empieza a desarrollar algunas habilidades que son propias del ser humano, como tener cierta autoconsciencia? Desde luego el escenario pone un poco los pelos de punta, y dado que no hay una justificación en este caso de este estudio, los investigadores lo que querían es ver cómo se comportaban células neuronales humanas de personas con enfermedades neurológicas y a ver qué clase de funcionalidad perdían y disponer de la posibilidad, pues por supuesto, de sacrificar al ratón y de estudiarlas in vitro, cosa que evidentemente no se puede hacer con personas. Bueno, sí, pero desde luego el desafío ético es muy claro y no parece que podamos estar de acuerdo con esto. Así también lo dice Lluís Montoliu en su libro, de donde he sacado también este tema de las quimeras, que es muy interesante. Pues como siempre, la ciencia nos cuenta cosas, en este caso controvertidas, y agradecemos mucho que veáis estos vídeos.